Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de Pedro Salmerón, titular de este instituto, y del personal que labora en el mismo, les damos la más cordial bienvenida a una sesión más del curso Movimientos Políticos y Sociales en México durante el siglo XX. Nos encontramos en el módulo 2 y es la segunda sesión de esta temporada, de esta serie. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Rafael Rojas Gutiérrez, de quien haré lectura de su semblanza curricular. Rafael Rojas es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Desde 1996 es profesor e investigador por la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y, de forma reciente, el 3 de julio, ingresó como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Felicitaciones. Sus temas de investigación se enfocan en la historia y la literatura. Ha impartido cátedra en instituciones como el ITAM y la Universidad de La Habana. También fue profesor visitante por la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos. Es colaborador de revistas de análisis como Letras Libres, Nexos, Cuban Studies y Claves de la Razón Práctica, entre otras. Es autor de más de 20 libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Recibió el premio Matías Romero por su libro Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, editada en 2001. El premio Anagrama de ensayo por Tumba sin sosiego, Revolución, Disidencia y Exilio del intelectual cubano, 2006. Y el premio Isabel de Polanco por la obra Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución de Hispanoamérica. Como ya podrán intuir, la tarde de hoy, Rafael Rojas va a reflexionar sobre la influencia de la Revolución Cubana en México. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a Pedro Salmerón y a Felipe Ávila por haberme invitado a intervenir en este curso. Creo que lo que inicialmente me habían dicho por correo electrónico era que hablaría de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y no específicamente, es lo que dice, no específicamente en México, pero voy a hablar, por supuesto, de la influencia de la Revolución Cubana en México, entendiendo México como parte de esa región que llamamos América Latina y el Caribe. Yo debo empezar por decir de entrada que nunca me ha gustado realmente la ubicación o la localización de México en otra región que no sea América Latina y el Caribe, digamos, esa ubicación de México en algo que se llama Norteamérica, eso no. O sea, geográficamente puede tener algún sentido, pero creo yo que cultural, política, ideológicamente no. Entonces, de lo que hablaré es del impacto, la influencia, el efecto impresionante que tiene la Revolución Cubana de 1959 en esa región al sur del Río Bravo hasta la Patagonia, que llamamos América Latina y el Caribe. Creo que siempre es importante agregar esa conjunción y ese término. El Caribe, cada vez que hablamos de nuestra región, porque si no lo hacemos, podemos estar incluyendo un conjunto de naciones antillanas en el Gran Caribe que no tienen necesariamente un origen latino en términos civilizatorios, ¿verdad? Estamos hablando del Caribe anglófono, del Caribe de Belice, por ejemplo, del Caribe belga, puede ser. O sea, hay todo un mundo caribeño
que no necesariamente encaja en la definición de Latinoamérica, ¿verdad? Por suerte sí es una definición que incluye a Brasil, porque durante mucho tiempo en nuestra vida cultural, en los debates académicos, se hablaba de América Latina y se asumía que estábamos hablando específicamente de la América hispana o de Hispanoamérica, excluyendo a Brasil, que era el más grande de los países de Sudamérica. Bien, dicho eso, empecemos. La Revolución Cubana en América Latina. Bien, lo primero que me gustaría decir es que estamos viviendo un momento de enorme renovación en el campo de los estudios sobre la relación entre la Revolución Cubana y ese mundo que llamamos América Latina y el Caribe. Han estado apareciendo en los últimos años muchos libros de altísima calidad en el medio académico, tanto latinoamericano como en el de los latinoamericanistas, es decir, los que escriben sobre América Latina en Europa y en Estados Unidos, que tratan de aquilatar en su precisa dimensión cuál fue ese impacto, el impacto de la Revolución Cubana. Menciono solo algunos, no puedo mencionarlos todos, pero puedo mencionar, por ejemplo, el estudio impresionante que ha hecho Tania Harmer, es una académica que vive en los Estados Unidos, sobre el impacto de la Revolución Cubana en Chile. Los estudios de Aldo Marchesi, un historiador, un estudioso uruguayo, que ha hecho este libro que se llama Hacer la Revolución, guerrillas latinoamericanas de los años 60 a la caída del muro, donde hace una gran reconstrucción de la influencia del modelo cubano, específicamente del modelo guerrillero cubano en todo el Cono Sur, incluye Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, pero también tiene algunas observaciones muy pertinentes sobre el impacto de la Revolución Cubana en los países andinos, o sea, en Perú, en Ecuador y en Bolivia, que como saben estaba muy pegada por la zona del antiguo Alto Perú a Argentina, y hubo una relación muy importante entre las guerrillas, las primeras guerrillas guevaristas en Argentina y Bolivia. Sobre eso voy a regresar. O este libro de Vera Carnovale que se llama Los Combatientes, que estudia específicamente las guerrillas rurales y urbanas en prácticamente toda la región de Sudamérica. Yo agregaría a esos estudios sobre el impacto de la Revolución Cubana en América Latina algunos que se han hecho específicamente sobre ese mismo tema para México, ¿verdad? Hay un libro lamentablemente no editado en español de Renata Keller que se llama Mexico, Cuba and the Cold War, que es la influencia, el estudio de la influencia de la Revolución Cubana en México, específicamente en los años 60, principios de los 70. Yo agregaría algunas aproximaciones que creo que pronto se convertirán en volúmenes, en libros, que han hecho dos historiadoras mexicanas, Beatriz Urías, que ha estudiado específicamente la influencia de la Revolución Cubana en algunos sectores de la izquierda mexicana, específicamente en el grupo de la revista Política de Manuel Cue Pardiñas y Jorge Carrión, que fue una revista fundamental muy cercana al movimiento de liberación nacional presidido por el general Lázaro Cárdenas entre el año 60 y el año 61. Y Elisa Servín, que ha estado trabajando no solo en el campo cultural, las revistas México en la cultura en México, sino también en el impacto de la Revolución Cubana
en los movimientos y partidos del amplio espectro de la izquierda mexicana entre finales de los años 50 y mediados de los años 60. Eso es lo primero que quería decir. Segundo, cuando nos planteamos el tema de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, creo yo que a la luz de todas estas investigaciones debemos proponernos entenderlo como un viaje de ida y vuelta. ¿A qué me refiero? Es decir, siempre, el énfasis siempre ha estado puesto en la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y específicamente en los movimientos de las izquierdas latinoamericanas. Pero tal vez deberíamos empezar a preguntarnos cuál fue la influencia previa del desarrollo de las izquierdas latinoamericanas en el fenómeno de la Revolución Cubana y el triunfo del 1 de enero de 1959. Y ahí que me parece que habría que explorar todo un universo previo a enero del año 59, cuando bajan los líderes de la Revolución Cubana, los grandes comandantes de la Sierra Maestra, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, a las ciudades del llano de la isla, y el 8 de enero llegan a La Habana y constituyen el gobierno. Tendríamos que revisar un poco qué es lo que ha sucedido en la izquierda latinoamericana antes. Y me parece que hay muchas lecciones que aprender de ahí, muchos temas que vale la pena enfocar. Por ejemplo, en México, la gran movilización de la izquierda en torno al líder Demetrio Vallejo y el movimiento ferrocarrilero. Recuerden que esos años 58, años 59, el gran debate que hay entre las filas socialistas y comunistas luego de la invasión soviética a Hungría y un poco antes, luego del 20 Congreso del PECUS, sin esa atmósfera, vamos a decir, esa plataforma o coyuntura, no entendemos un personaje como José Revueltas, ¿verdad?, que entre el año 58 y el año 62 escribe algunos de sus ensayos fundamentales y que yo mencionaré un poquito más adelante. Creo que no podemos entender tampoco el triunfo de la revolución sin un contexto previo como el argentino, que sucede al golpe de Estado contra Juan Domingo Perón en 1955, en el que se está viviendo una radicalización de la izquierda nacional, se le llamaba en una época, como le llamaba Alfredo Palacios o Jorge Abelardo Ramos, o una propia radicalización del movimiento peronista. Hay guerrillas, por ejemplo, peronistas un poquito antes muy pequeñas, pero los Uturuncos, por ejemplo, anterior o contemporáneas a la revista cubana, a las guerrillas cubanas. Hay guerrillas en Colombia, la guerrilla colombiana de la República de Marquetalia, de Marulanda, Tiro Fijo, en la que se incorporan una parte importante de los comunistas colombianos, es también anterior y contemporánea a la guerrilla cubana. Quiero decir con esto que la revolución cubana no surge de la nada, no es un movimiento que esté desconectado de la experiencia previa o más inmediata de las izquierdas latinoamericanas. Eso a un nivel. Al otro nivel creo que habría que incorporar el respaldo que algunos gobiernos de izquierda, centro izquierda, concretamente dieron a la revolución cubana entre 1955 y 1959-60. Pongo 3 ejemplos, nada más, pero podríamos poner muchos más. En primer lugar, el gobierno mexicano, ya sabemos, es un apoyo casuístico
con sus limitaciones. Es un apoyo a veces ambivalente, pues recordemos que a una buena parte de los moncadistas cubanos que estaban exiliados en México y que se embarcarán en el yate Granma a finales de 1956 hacia el oriente de Cuba a organizar la guerrilla, los encarcelan en México y los someten a un proceso, pero los liberan. Pero bueno, hay otros casos, siempre se enfoca sobre todo el caso mexicano, pero hay otros casos de gobiernos latinoamericanos que apoyaron a la Revolución Cubana antes de su triunfo. Y menciono dos: el gobierno venezolano tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, Wolfgang Larrazábal y después Rómulo Betancourt, y habría que decir también el gobierno de José Figueres en Costa Rica. Esos fueron gobiernos que apoyaron a la Revolución Cubana, pero prácticamente, o sea, cuando digo prácticamente es que facilitaron el envío de armas, aviones y apoyos desde Costa Rica, desde Venezuela, hacia la Sierra Maestra. Bien. O sea, que cuando digo un viaje de ida y vuelta hay influencia o apoyos de la Revolución de América Latina y de una izquierda heterogénea a la Revolución Cubana. Y ahora viene el tema central, que es el enorme impacto de la Revolución Cubana en América Latina. Creo yo que, bueno, yo parto siempre en mis libros de eso. Yo creo que hay una historia de América Latina antes y después de enero del año 59. El triunfo de la Revolución Cubana es un hito de la historia de América Latina contemporánea. No se entiende el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX sin esa experiencia, y no se entiende algo, yo diría que es fundamental para la historia global, que es la manifestación de la Guerra Fría en nuestra región. La Revolución Cubana es la que coloca la Guerra Fría aquí, sitúa la Guerra Fría en el Caribe, y eso es fundamental para todos los países latinoamericanos. No se puede hacer una historia de la Revolución Cubana desde un punto de vista estrictamente nacional. La Revolución Cubana es un fenómeno transnacional, entre otras cosas por eso, porque jala, ¿verdad? La Guerra Fría la instala en el Caribe. Bien, me parece que podríamos explorar ese enorme impacto de la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe a través de unos 5 actores. En primer lugar, los gobiernos. En segundo lugar, los partidos comunistas. Tercer lugar, el campo intelectual, la esfera pública, la vida cultural, ¿no? que estuvo muy estremecida, ¿verdad?, por ese acontecimiento que fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y su posterior evolución como Estado socialista en el Caribe de la Guerra Fría. Yo creo que esto es muy importante. Cuarto lugar, las guerrillas, y me quiero referir específicamente a eso, a las guerrillas, pero creo que es un error limitar el impacto de la Revolución Cubana a las guerrillas. Y por último, vamos a decir, el más difuso de todos, el que es más difícil de estudiar, pero creo yo que es el que sigue vigente hoy, después de rebasarse buena parte de las conexiones con muchos de esos actores, que es lo que podríamos decir el efecto sentimental, el impacto afectivo de la Revolución Cubana en los pueblos, en las sociedades civiles, en las comunidades de nuestras naciones. Empecemos por los gobiernos. Se repite con mucha frecuencia que el único gobierno que se opuso al aislamiento internacional de Cuba, a la expulsión de Cuba en la OEA, fue el México. Bien, eso tiene sus matices, es cierto eso, pero vamos a decir, es ese tipo de afirmaciones que es cierta, pero no del todo. Hay un nivel de imprecisión, es un poco como
a veces yo pienso cómo se puede hacer con ese tipo de afirmaciones. Creo que un buen ejemplo para imaginárnoslas es cuando los expertos en temas de imágenes, en la computación, en la gráfica, nos dicen, la imagen no es de alta resolución o es de baja resolución, digamos, es correcto, pero eso es una imagen, digamos, de no la máxima resolución. México, en efecto, se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA, pero recordemos que en los documentos que acompañan ese posicionamiento de México en Punta del Este y después en las reuniones en la OEA, también México se oponía a que en Cuba se estableciera un régimen llamado marxista-leninista y que estableciera una relación privilegiada con la Unión Soviética que amenazara la seguridad y la paz del hemisferio. Todo eso es matices. Eso es un lado de los matices. Pero el otro es el siguiente, que no hubo gobiernos en América Latina que tuvieron una relación de acercamiento, de entendimiento con Cuba, con la Cuba revolucionaria, a partir del año 60, y que eso es una historia que hay que contar. Por ejemplo, el gobierno de João Goulart en Brasil. Son toda una experiencia, Yanis Quadros primero y João Goulart entre 1960 y 1964. El gobierno de Frondizi en Argentina, en algún momento el gobierno uruguayo. Para no ir tan lejos, recordemos que el Che Guevara hace una gira impresionante por los países del Cono Sur, justo cuando él hace su viaje a Punta del Este, viaja a Uruguay, donde la reunión de Punta del Este, va a Argentina, donde se reúne con Frondizi, va a Brasil, donde se reúne con Quadros, hace una labor de diálogo con una buena parte de la clase política del Cono Sur, que creo yo que hay que tenerla en cuenta. A finales de los años 60, además de México, surgen gobiernos nacionalistas revolucionarios, vamos a decir, vamos a ponerlo a ubicar, geopolíticamente de izquierda, pero que no tienen un origen en una revolución. Se asumen como nacionalistas revolucionarios, algunos de esos gobiernos tienen una fuerte presencia del ejército. Esos gobiernos, menciono algunos, por ejemplo, el gobierno de Velasco Alvarado en Perú, el gobierno de Torres en Bolivia, el gobierno un poquito después de Omar Torrijos en Panamá, finales de los años 60, y en el año 70, finales de 70, principios de 71, naturalmente el gobierno de Salvador Allende en Chile. O sea que hay gobiernos en América Latina en los que la interlocución con la Cuba revolucionaria juega un papel, juega un peso importante. Fidel Castro es una figura respetada, por no decir el Che, en los primeros gobiernos estos que mencioné del Cono Sur, o sea que tiene una conexión importante con esos regímenes. Por supuesto que si hablamos de los gobiernos como actores, hay que decir que la mayoría de los gobiernos de la región se oponen a la Revolución Cubana, no solo eso, sino que al calor de la Guerra Fría, es paradójico esto, el calor y la Guerra Fría, pero es así en América Latina porque la Guerra Fría se calienta en América Latina a partir de la Revolución Cubana y específicamente a partir de la crisis de los misiles a finales del año 62, la mayoría de los gobiernos, digamos, entran en una red de oposición a las izquierdas latinoamericanas y específicamente a la Revolución Cubana y su influencia positiva en las izquierdas juveniles de la región. Yo creo que podríamos afirmar que en la reacción a la Revolución Cubana está el origen de la construcción de un nuevo tipo de dictadura en la Guerra Fría latinoamericana, que son los regímenes militares anticomunistas, ¿verdad?, de los años 60 y 70. No se manifiesta tan claro en los 60, sino sobre todo en los 70. Bien, ese es el primer actor. Segundo, los partidos comunistas. Bueno,
Hay algo que a veces se desdibuja y es que se tiene la impresión de que, incluso a veces en estos libros que son brillantes, se tiene la impresión de que Cuba solo favoreció a las guerrillas latinoamericanas en América Latina. Y eso no es cierto. Por ejemplo, la historia de las relaciones entre Cuba y México nos demuestra que el gobierno cubano tenía como prioridad una buena relación con un gobierno como el mexicano, o sea, no hemos hablado de eso, pero bueno, se desprende de lo que dije al principio, o una buena relación con el gobierno de Goulart en Brasil, o con el gobierno de Torres en Bolivia, o con el de Velasco en Perú, o con el de Allende en Chile, que no eran gobiernos que habían surgido de guerrillas. Ahora hay otra historia aquí que a veces se pierde de vista en la nueva historiografía, que es la excelente relación que tuvo el gobierno cubano y el Partido Comunista de Cuba con la gran mayoría de los partidos comunistas de América Latina. Y yo creo que esto es algo que hay que colocarlo sobre la mesa y relativizar, digamos, una relación prioritaria con las guerrillas que en efecto eran movimientos no bien vistos por los partidos comunistas latinoamericanos. A ver si, yo creo que aquí nos podemos entender, si ustedes más o menos conocen la historia de las izquierdas, de las revoluciones en América Latina, sabrán que los partidos comunistas en cada uno de los países de nuestra región rechazaban las guerrillas, rechazaban el método de lucha armada. Preferían que los partidos comunistas se involucraran en una lucha pacífica electoral, que avanzaran en posiciones dentro de los congresos, que eventualmente hicieran coaliciones para llegar al gobierno y que tuvieran ministerios y eventualmente alcanzaran la presidencia de la República, cosa que nunca pasó dentro de los partidos comunistas, aunque sí dentro de los partidos, podríamos decir, socialistas, o los partidos que venían de movimientos populistas previos, por ejemplo, en el caso de Salvador Allende, ¿no? O sea, militantes de Partido Comunista que llegaran a la presidencia de la República, años 60, 70, yo por lo menos no recuerdo alguno, a lo mejor ustedes recuerdan uno, o sea, un dirigente comunista. Salvador Allende no era militante del Partido Comunista Chileno, sino un partido diferente socialista, aunque se definía como marxista-leninista. Ahora, lo que quiero decir es que el gobierno cubano mantuvo excelentes relaciones con todos los partidos comunistas de América Latina. El gobierno cubano propició reuniones de los partidos comunistas latinoamericanos en Cuba entre el año 63 y el año 65, así como veremos que propició reuniones de la izquierda, de la nueva izquierda, es decir, no la izquierda necesariamente afiliada a los partidos comunistas en el año 66 y en el año 67, como fue la reunión de la OLAS y la reunión de la OSPAAL. Vamos a hablar de eso, 1966-1967. Bien, no descuidemos esto. Pongo un ejemplo que es bastante polémico, pero que es así, está documentado en la historiografía sobre América Latina. Por ejemplo, Fidel Castro y el gobierno cubano, como saben ustedes, tuvieron una participación fundamental en la creación de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Esa guerrilla, que se constituyó bajo el nombre de el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, sufrió un golpe durísimo un poquito antes de octubre del año 67, cuando las fuerzas contrainsurgentes del ejército boliviano atacan a uno de los contingentes de la guerrilla del Che Guevara, y luego en octubre del 67 con el asesinato del Che Guevara. Durante todo ese periodo que va del año 65-66, en que empieza a diseñarse la guerrilla del Che Guevara, a finales del 67, cuando es golpeada, nunca derrotada del todo. Eso es importante porque habrá guerrilla todavía en el año 68, como se ve en todo el exilio boliviano en
en Chile a partir del año 70, pero cuando es golpeada más duramente, durante todo ese periodo, el gobierno cubano, Fidel Castro y el Partido Comunista de Cuba mantienen comunicación permanente con el Partido Comunista Boliviano. Mario Monge era su secretario general, quien se oponía a la guerrilla. Eso lo que quiere decir es que el gobierno cubano mantenía una interlocución con diferentes izquierdas, fueran proguerrilleras o no, con los comunistas, los socialistas, los trotskistas, en algunos casos, aunque esos fueron, hay que decir, los más difíciles durante todos los años 60, incluso los más críticos, pero eso hay una historia que hacer ahí todavía. Me parece que la nueva historiografía se enfoca privilegiadamente en las guerrillas y descuida el campo de interlocución entre La Habana y los partidos comunistas latinoamericanos. Vamos, volveré sobre eso porque querían que hablara sobre México, pero en el caso de México, vamos a decirlo clarísimo, durante los años 60 y creo que después, el gobierno cubano habló con todos, habló con Lombardo Toledano, habló con Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista, habló con José Revueltas, habló con el grupo del MLN de Lázaro Cárdenas, habló con priistas de izquierda o de centro, de derecha, comunistas. Bien, el campo de la red de interlocución es muy amplia y hay que reconstruirla, yo creo que con mayor fidelidad. Tercer actor, el campo intelectual o campo cultural. Yo creo que no voy a poder hablar mucho de eso porque es enorme el espectro en el que la interlocución del gobierno cubano se maneja y de la revolución cubana. La revolución despierta un entusiasmo, una fascinación, yo diría, en la mayoría de los intelectuales de la región. En Argentina, por ejemplo, desde Alfredo L. Palacios, que era un viejo socialista, comunista de principios del siglo, que a principios de los años 60 estaba tratando de armar una candidatura presidencial con apoyo de los socialistas y los comunistas, hasta Jorge Abelardo Ramos, pasando por intelectuales no comunistas ni peronistas como Ezequiel Martínez Estradas, o por peronistas, líderes peronistas como John William Cook, que era el embajador de Perón, residió en La Habana él durante los años 60. No sé, en México, bueno, igual, ya lo mencioné, la Revolución Cubana es un fenómeno que se celebra en los suplementos literarios, culturales de México, ¿verdad? Como la cultura en México, México en la cultura. En enero del año 59 están algunos de los grandes intelectuales mexicanos en La Habana. No estamos hablando primero, pero, o sea, no estamos hablando de enero, cuando digo enero es el primero, el 2 de enero. Ahí estaban Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, todo este grupo muy cercano, por cierto, como sabemos, a el núcleo intelectual del MLN, el nacional que estaba tratando de impulsar Lázaro Cárdenas desde entonces. El impacto de la Revolución Cubana entre la comunidad artística, literaria, latinoamericana es perfectamente documentable. Todos los escritores de lo que muy pronto se conocerá como el boom de la nueva novela latinoamericana, ya desde enero, febrero del año 59 están fascinados con la revolución. Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, que sigue la revolución cubana desde la prensa de Buenos Aires, y por no hablar de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez en enero del año 59 ya es corresponsal de Prensa Latina, la agencia de prensa que se crea en Cuba bajo la dirección precisamente de un líder de la izquierda no peronista, otra vez un líder de la izquierda argentina con
simpatías por el socialismo, Jorge Ricardo Massetti, ese fue un argentino, primer director de la agencia Prensa Latina, y un uruguayo también, más o menos de la misma línea, Carlos María Gutiérrez. Hay que decir lo siguiente, lo cual refuerza un poco lo que decía al principio, que es más bien la influencia de la izquierda latinoamericana en la Revolución Cubana, que Massetti y Gutiérrez estaban en la Sierra Maestra antes del triunfo de la Revolución, de enero del año 59. Es decir, estaban allí, acompañaron la Revolución desde un principio, yo creo que fundamentalmente gracias a una figura como el Che Guevara, que era, ¿verdad?, una figura que articulaba muy fuertemente y hacía gravitar, digamos, la izquierda juvenil del Cono Sur hacia la Revolución Cubana. Hay muchísimo más que decir, ¿verdad?, del campo intelectual entre la relación entre la Revolución Cubana y la izquierda latinoamericana. Las revistas, por ejemplo, en Cuba se crearon revistas culturales que rápidamente tejieron redes de alianza y de amistad con otras revistas de la izquierda latinoamericana. Mencionaría, hay dos, hay muchas, pero hay dos que yo mencionaría, sobre todo Lunes de Revolución y Casa de las Américas, que una revista que edita una institución creada por Aide Santamaría, heroína de la Revolución Cubana, que rápidamente tiende redes con revistas como Marcha en Uruguay, Punto de Vista en Chile, ¿verdad?, o México en la cultura en México, en la Ciudad de México, así, o por la revista Política que ya mencioné. Entonces se crea una conexión, ¿verdad?, de revistas, van creando una red intelectual, ¿no?, que expanden la idea de la Revolución Cubana. Bien, el cuarto punto es inevitable, guerrillas. Bien, yo creo que aquí sí hay una gran, en efecto, es un gran tema. No hemos llegado, digamos, creo, en la historiografía a una cartografía o un mapa totalmente preciso de las guerrillas latinoamericanas. Yo diría que hay un primer momento de guerrillas que responden al impacto inmediato positivo que tiene la Revolución Cubana en algunas izquierdas. Ya mencioné las colombianas, la venezolana, por ejemplo, que es un caso muy interesante porque son guerrillas que salen del Partido Comunista Venezolano, Américo Martín y los otros guerrilleros de principios de los años 60. Pero vamos a hablar de las guerrillas en República Dominicana y en Venezuela como los primeros brotes guerrilleros. La primera guerrilla guevarista, como nos dicen estos autores, propiamente guevarista, es la de Massetti en Salta, Argentina, años 63, 64. Es una guerrilla desmantelada, masacrada muy rápido, pero es una guerrilla en la que el Che y el equipo de organización, entrenamiento de revolucionarios latinoamericanos en Cuba crea, que es la guerrilla de Salta. Luego vendrían las guerrillas guevaristas de mediados de la década, John Sosa, Turcios Lima, Camilo Torres, estoy hablando de todas guerrillas en Perú, en Guatemala, Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, los ELNs, fíjense que muchas respondían a esas siglas, los Ejércitos de Liberación Nacional. Y a mediados de los años 60, recuerden, hay un documento básico para entender esas primeras guerrillas, no las primeritas como la dominicana, la venezolana, que son las de impacto inmediato, son las guerrillas que podríamos llamar guevaristas, que es el discurso, el mensaje del Che Guevara a la reunión de la Tricontinental, es decir, a la OSPAAL en Cuba en 1967. Ahí él menciona todas estas guerrillas, ¿verdad?, que yo les acabo de decir. En Perú, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, menciona la Argentina, que había sido desmantelada, que es la de Massetti, que la había creado. Ahora, con la muerte, más bien la ejecución del Che en octubre
del año 67 hay una crisis del modelo de guerrilla que se definía a partir de lo que se llamaba el foco guerrillero. Seguramente ustedes conocen, ¿eh? La teoría del foco es la idea de que a partir de la experiencia cubana se puede derivar un modelo de confrontación. Lo mismo de un régimen democrático, de un régimen, vamos a decir, socialdemócrata o de centro izquierda, como quiera, o populista, que de un régimen de derecha anticomunista. Y es el siguiente, que un pequeño grupo de jóvenes revolucionarios profesionales se arma en una sierra, en las montañas, crea un ejército, vamos a decir, rebelde, con base campesina y desafía a un ejército regular que está en las ciudades. Ese era el modelo del foco guerrillero, que desarrolló o puso, más bien, y en algunos casos caricaturizó un marxista francés, alumno de Louis Althusser en París, Régis Debray, en un ensayo que se llama Revolución en la Revolución, así con pregunta, ¿no? Donde él hace una crítica a las estrategias de lucha previas a la guerrilla guevarista, cuestiona muy duramente el papel de los partidos comunistas en América Latina y defiende el modelo de lo que él llama el foco guerrillero en las montañas. Bien, tras la muerte del Che hay una rearticulación de los modelos guerrilleros en América Latina que cuentan muy bien casi todos estos libros que han estado apareciendo en los últimos años. Para empezar, surge una defensa de la guerrilla urbana, por ejemplo, los tupamaros en Uruguay, los montoneros en Argentina, dicen no es necesario, no es indispensable para llevar la revolución adelante la guerrilla o el foco guerrillero rural. Hay que trabajar con las clases medias, hay que trabajar con los estudiantes. En algunos países como Uruguay no hay condiciones geográficas para armar una guerrilla en las montañas, ¿verdad? Pero incluso en Brasil, que es un país tan grande donde sí había condiciones, surge también un movimiento de guerrilla urbana que encabeza Carlos Marighella, un líder de la revolución contra la junta militar brasileña tras el gobierno de João Goulart, que escribe un manual que es muy interesante, porque se llama Antimanual del Guerrillero Urbano, donde discute con el manual del Che Guevara, el manual de la guerrilla, el manual de la guerrilla, que era como le llamaba el Che, ¿verdad? Bien, las guerrillas, ese tipo de guerrilla, la guerrilla urbana, la guerrilla civil que se amplía a una base social mayor, se desarrolla en la segunda mitad de los años 60 y para principios de los años 70, creo yo, que comienza a perder fuerza en su vínculo con Cuba. Al gobierno cubano y a su oficina de entrenamiento de guerrilleros y de diseño de guerrillas, que estaba a cargo de un comandante mítico de la Revolución Cubana, Manuel Piñeiro, que era medio pelirrojo, y le decían el comandante Barba Roja, le costó trabajo asimilar el cambio de paradigma, pero finalmente se adaptó y hubo una excelente relación del gobierno cubano con esas nuevas guerrillas urbanas diferentes al proyecto guevarista en la segunda mitad de los años 60, principios de los años 70. Bien, bueno, voy concluyendo. No he hablado mucho de lo que podría decir el impacto negativo de la Revolución Cubana, y con impacto negativo me refiero fundamentalmente a la reacción de las iglesias, especialmente de la Iglesia Católica no procesada por, vamos a decir, por el Concilio Vaticano II, es decir, la Iglesia que permanecía fiel de mediados de los años 60 al año 70 a los principios anticomunistas, las derechas, por supuesto, las izquierdas radicales y moderadas. Esto es muy curioso, hubo una oposición a la influencia de la Revolución Cubana, tanto de las izquierdas moderadas, vamos a decir, tipo Rómulo Betancourt o José Figueres, esas izquierdas que se presentaban como socialdemócratas
o populistas en los finales de los años 50, principios de los 60, y rápidamente se vuelven anticomunistas al calor de la Guerra Fría en los años 60, se oponen a Cuba en foros como la OEA o la ONU, pero también, por supuesto, de las derechas militares, autoritarias y católicas. Y bueno, creo que para finalizar podríamos decir que desde un punto de vista histórico, con cierta precisión histórica, a partir de los años 70, la relación del gobierno cubano con América Latina y con las izquierdas de la región cambia. ¿Por qué cambia? Yo creo que la razón fundamental es que el periodo de experimentación de la Revolución Cubana se acaba. Durante los años 60 hubo un gran debate interno sobre cómo se organizaría la economía, la sociedad, la cultura, la educación en la isla. Hubo un intento de independencia de la Unión Soviética dentro de lo que se llamaba el campo de la nueva izquierda. A partir del año 71, cuando Cuba se inscribe en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, es decir, el mercado común de Europa del Este, de la Europa del socialismo real, y comienza una institucionalización del socialismo cubano muy parecida a la de los regímenes del socialismo real, la relación naturalmente de la Revolución Cubana con las izquierdas latinoamericanas cambia. ¿Por qué? Porque las izquierdas latinoamericanas ven que Cuba se está sumando al bloque soviético, que era algo que muchos líderes de las izquierdas latinoamericanas en los años 60, incluyendo el gran líder probablemente de la nueva izquierda latinoamericana en los años 60, que fue el Che Guevara, no querían. El Che Guevara dejó bastante claro en sus textos, muchos de ellos ahora, que apenas ahora se editan, su posición de que Cuba no debía sumarse al campo socialista soviético de Europa del Este. Eso produce un cambio, por un lado, en la relación con las izquierdas, pero por otro lado, lo que podríamos llamar una normalización diplomática progresiva del gobierno cubano con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Entre los años 70, principios de los años 80, se da ese proceso. Bueno, aquí en México es muy fácil de documentar, pero yo diría que en casi toda América Latina. Ahí está la relación con Carlos Andrés Pérez, ahí está la relación sobre todo con los gobiernos que emergen de las transiciones democráticas en el Cono Sur a finales de los años 70, principios de los 80. Es decir, no estoy hablando de algunos gobiernos en particular, como el de Velasco Alvarado, el de Torres, el de Allende, no, a partir de finales de los años 70 y principios de los 80 se generaliza la normalización diplomática del gobierno cubano con la mayoría de los gobiernos de la región. Bien, y concluyo con este último pasaje. Dentro de los 5 actores que yo les mencioné, donde podríamos rastrear la relación de la Revolución Cubana con América Latina, había uno, yo decía que es el de los pueblos y las sociedades. A mí me parece que ese es el que sigue siendo, el que sigue estando vivo, el que sigue estando vigente, que es el que tiene que ver con los afectos que movilizó la Revolución Cubana en las ciudadanías de América Latina. Hay algo ahí que es un poco inacible y que tiene que ver con la fuerza del mito o de los íconos de la Revolución Cubana en nuestra región. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si pueda, intento responderla todas o no, tenemos tiempo, no sé, sí. A ver, ¿cómo fue que Fidel y compañía llegaron a México? Bueno, me pregunta Martínez Pineda Santos. Bien, es muy sencillo. Fidel Castro y sus compañeros que asaltaron el cuartel Moncada en julio de 1953 fueron
condenados a 20 años de cárcel. Fidel, que era abogado, encabezó la defensa de él y de sus compañeros. Fue una autodefensa muy sonada en los juzgados de Santiago de Cuba, y esa defensa tuvo un impacto tal que creó un movimiento que se llamó el movimiento pro amnistía en Cuba, entre finales, o sea, el segundo semestre del año 53 y durante todo el año 54. Ahí se involucraron todos, la iglesia, toda la sociedad civil cubana se involucró ahí, la opinión pública, la radio, la prensa, la iglesia, las grandes revistas como la revista Bohemia, algunas figuras fundamentales, incluso podríamos decir de la burguesía cubana, todos se involucraron en el comité pro amnistía. Una de las razones de por qué había que hacer eso, me imagino yo, desde las clases altas o el establishment de la revolución, una tiene que ver con la elocuencia de ese programa, del programa de La historia me absolverá, que es como se llama el discurso de autodefensa que presenta Fidel Castro. Pero otra yo creo que tiene que ver, que es algo un poquito menos explorado, es con la necesidad del régimen de Fulgencio Batista de legitimarse luego de la masacre de los moncadistas. Porque, ustedes saben, el asalto a Cuartel Moncada fue una pequeña operación militar que produjo muy poquitas bajas de parte de los revolucionarios. Pero a eso le siguió en los días posteriores al 26 de julio de 1953 una verdadera masacre de la juventud de Santiago de Cuba por parte de las fuerzas represivas del régimen de Fulgencio Batista. Y eso salió en toda la prensa cubana, y eso movilizó a la sociedad civil. Para que tengan una idea, una cosa de las más impactantes de la revolución cubana desde el punto de vista de la sociedad civil fue la movilización de las madres de las víctimas jóvenes de la represión de la dictadura. Y llegan a México precisamente luego de que el régimen de Batista les conceda una amnistía. Vienen a México apoyados, que eso también hay que decirlo, por la élite política de los dos partidos políticos opositores, del Partido Auténtico, que tenía muy buenas relaciones con México, y del Partido Ortodoxo, que también las tenía. Y vienen recomendados por los líderes de esos partidos, y aquí arman muy rápidamente una red que responde en parte a esos partidos, pero que Fidel muy hábilmente saca de la tutela de esos partidos, ¿verdad? ¿Qué papel jugó el espionaje a favor de la Revolución Cubana y quiénes lo organizaron? El espionaje, supongo que, o sea, el espionaje a favor de la revolución, supongo, claro, pues, o sea, el otro espionaje iba en contra. Bueno, yo creo que desde el principio se crearon instituciones muy eficaces de inteligencia y contrainteligencia en Cuba. Sobre eso hay mucha literatura, pero tal vez ninguna con mucho rigor o precisión académica. Hay quienes dicen que los principales asesores provenían de la Alemania Oriental, que otros dicen que provenían de la Unión Soviética. Tal vez haya sido una mezcla de ambos y de la propia experiencia de Fidel Castro y los líderes máximos de la Revolución Cubana. Hay que decir algo también, algunos de esos líderes eran conspiradores, es decir, habían sido conspiradores varios años, casi una década, antes de que triunfara la revolución, es decir, que tenían su propio background, vamos a decir, criollo, ¿no?, en todas estas lides del espionaje, pero evidentemente fue fundamental antes y después de la revolución. ¿Quiénes lo organizaron? Bueno, evidentemente hay dos nombres que hay que mencionar ahí. Por un lado, Ramiro Valdés, un comandante de la revolución, capitán casi hasta el final de la insurrección, y Manuel Piñeiro, que ya mencioné, el comandante
Barbarroja. Los guerrilleros mexicanos que estaban refugiados en La Habana en los 70 se quejan de que Castro no los ayudó a combatir al régimen del PRI. Me pregunta Héctor Pedraza, creo que tiene toda la razón. Hay todavía una historia por hacer en más detalle sobre la cantidad de jóvenes militantes de la izquierda mexicana que participaron en programas de entrenamiento en Cuba, pero yo diría que la relación entre las cúpulas de los movimientos guerrilleros mexicanos, el de Lucio Cabañas y otros, y la dirección de la Revolución Cubana fue débil, fue tenue. En realidad no se puede documentar para el caso mexicano una relación basada en el diseño y entrenamiento de contingentes guerrilleros, como en la mayoría de los casos que mencioné. Sin embargo, no hay que subestimar para nada la enorme ascendencia ideológica y política que tenía la Revolución Cubana entre toda la izquierda mexicana, desde las guerrillas hasta el movimiento estudiantil del 68. ¿Algún comentario sobre la guerrilla en México? Bueno, ya lo dije, Lucio Cabañas en Guerrero. Yo creo que por ahí es por donde van las cosas. Había una gran simpatía por la Revolución Cubana. Yo creo que era una conexión directa, es más difícil de documentar una conexión directa basada en acuérdense que había un tipo, lo dice muy bien el comandante Manuel Piñero en sus memorias, unas memorias que se editaron en Cuba un poquito antes de su muerte, en los años 2000, 2006, 2007. Él dice, miren, en el caso de México tuvimos jóvenes mexicanos adiestrándose en Cuba, pero la relación con las cúpulas, las dirigencias fue sumamente dosificada. Había una relación privilegiada tanto con el gobierno como con otras izquierdas. Como yo les dije, la interlocución del gobierno cubano era a todos los niveles, con Martínez Verdugo, con Lombardo, todavía hasta un poquito antes del 68, cuando él muere, hay muy buena relación, aunque muy llena de fricciones, porque Lombardo, como todos los prosoviéticos, rechazaban la vía guerrillera, pero con revueltas, por ejemplo, que sí defendía la vía guerrillera, también vienen los problemas, porque hasta el año 65 está bien y Revueltas viaja a La Habana como jurado del Premio Casa de las Américas, pero cuando Cuba empieza a girar a favor de los soviéticos, es decir, en un sentido distinto al de la ideología del 68, ahí entonces Revueltas toma distancia al final. Y eso, bueno, en el caso del 68, bueno, eso sí, es una relación complejísima, llena de ambivalencias. El gobierno cubano desde sus medios no solo no respaldó al movimiento del 68, sino que se hizo eco más bien de las posiciones oficiales. Eso lo han documentado muy bien Sergio Aguayo y otros, que en Granma, en Juventud Rebelde, salían notas contrarias al movimiento estudiantil 68. Esto me preguntaba Jorge Adame. Algunos guerrilleros de la Liga Comunista, no mencioné, 23 de septiembre participaron en secuestros de personajes políticos importantes y les canjearon por guerrilleros encarcelados y los enviaron a Cuba y se dice que recibieron un trato desolador. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Que no me extraña. Yo también he leído muchos de esos testimonios. Con México había esa relación especial donde se priorizaban otros interlocutores, empezando por el gobierno, ya lo mencioné. La juventud y la izquierda mexicana han tomado la figura del Che Guevara como un mito y un ícono a seguir, no obstante que recientes publicaciones muestran a Ernesto Guevara como un ser despiadado, sanguinario con sus adversarios. ¿Cuál es la influencia de este personaje en la izquierda y la guerrilla mexicana? Víctor Castillo creo que hace. Bien, yo realmente no comparto esa definición del Che Guevara. El Che Guevara es una figura sumamente compleja y multifacética.
Por supuesto que hubo actos, vamos a llamarle de despotismo, encabezados por el Che Guevara en la primera etapa del triunfo de la revolución, cuando él es un comandante que llega triunfante de la Sierra Maestra a La Habana y se encarga de una de las viejas comandancias del ejército de Batista, en La Cabaña específicamente. Ahí se produjeron múltiples fusilamientos de esbirros del régimen de Batista, pero también de, vamos a decir, enemigos políticos, sin que se les documentara previamente un caso de violencia o de represión, y de potenciales enemigos, como siempre pasa en casi todas las revoluciones. Es decir, el Che Guevara es una figura de lo que podríamos llamar en Cuba el terror revolucionario, como Robespierre en Francia y en México. Bueno, ¿para qué contarles los casos de despotismo revolucionario desde el poder? Ahora, yo creo que ese es un aspecto, una faceta de la figura del Che Guevara tan compleja, ¿no? Luego están las otras, ¿no? La del luchador revolucionario, el que no solo participa en la guerrilla y en la lucha revolucionaria en Cuba, sino que organiza, apoya a los movimientos de descolonización y liberación nacional de Asia y África. Recuerden que el Che estuvo involucrado durante casi un año en el Congo, apoyando el movimiento de liberación nacional del Congo, y es el diseñador, bueno, no, el diseñador es Manuel Piñeiro y su equipo, pero que es el líder de este ELN en Bolivia. A eso hay que agregar que el Che Guevara, y esto es algo que no se puede subestimar, yo sé que muchas veces en la historia de la izquierda latinoamericana los temas intelectuales se ponen a un lado, pero el Che Guevara es un teórico de la revolución, algo que no se puede decir de muchos líderes revolucionarios. Yo creo incluso que de Fidel Castro, y esto es algo que molesta, pero yo creo que Fidel no dejó una obra intelectual que se pueda calificar como de teoría de la revolución, en cambio el Che Guevara sí, y es una obra llena de referencias de lo más sofisticado del pensamiento de la izquierda occidental para los años 60, en el momento, digamos, como decíamos, más álgido de la Guerra Fría. Recuerden ustedes que hay algo que se pierde de vista, que el Che Guevara hablaba francés y leía muy bien francés y se manejaba de tú a tú con casi todos esos teóricos marxistas de los años 60 en Francia. Él tuvo diálogo directo con Jean-Paul Sartre y con Louis Althusser, que fue el maestro de Regis Debray, y escribió libros que hoy por hoy son referenciales. Ahora, por ejemplo, se está conociendo un poquito más al detalle el proyecto económico y político que el Che tenía para Cuba. Hace unos 10 años se editó fuera de Cuba una larguísima carta a Fidel, que no es la famosa carta de despedida. Fidel, me recuerdo en estas horas de cuando te conocí en casa de María Antonia. No, es una carta de treinta y tantas páginas que le mandó el Che a Fidel a finales de marzo del año 1965, donde él le dice cómo él cree que debe diseñarse o dirigirse económica, política y culturalmente el socialismo cubano. Y de entrada él está diciendo, mira, te mando esto cuando yo me voy al Congo y después a Bolivia, y sé que esto no se va a aplicar, pero esa documentación es impresionante porque es un proyecto de construcción del socialismo diferente al soviético y por cierto diferente al que se construyó después en Cuba. Creo que esas dimensiones hay que tomarlas en cuenta también a la hora de conocer el pensamiento del Che. El llamado socialismo del siglo XXI es todavía resultado de la influencia de la Revolución Cubana. Es una alternativa distinta después de la caída del bloque soviético. Yo respondo muy brevemente del bloque socialista, ¿verdad? Dice, la caída del bloque socialista. Yo creo que no, en ninguna de las dos cosas. No, el socialismo del siglo XXI no se deriva del proyecto constitucional cubano. Eso es muy fácil de ver. Lean la Constitución cubana, incluso la Constitución cubana actual, nueva, del 2019, que es la reforma de la Constitución de 1976, y lean también la Constitución venezolana del 99 o la boliviana y la ecuatoriana del 8 y del 9. Verán que no tienen nada que ver. El modelo
del socialismo cubano está basado en el partido único, en la economía de Estado, en un sistema electoral que es circular, o sea, los que son, el presidente se elige de manera indirecta por un parlamento que es nominado a su vez por las organizaciones del Estado. Eso no, yo creo que no tiene nada que ver. Y si es una alternativa distinta, yo diría, bueno, es una de las alternativas que hay dentro de la izquierda latinoamericana, pero me parece que se ha quedado el socialismo cubano, ese es mi, ahora sí entramos en un tema de posicionamiento sobre el presente. Creo que el socialismo cubano sigue siendo un socialismo de Estado que se ha quedado muy atrás con respecto al avance de las izquierdas bolivarianas o del siglo XXI. ¿Cree usted que el socialismo real fue una vergüenza para los principios marxistas? Bueno, tampoco, esa palabra vergüenza no, trato de usarla con más cuidado. Creo que no, yo creo que el socialismo real es una experiencia que hay que revisitar con un poco más cuidado. También el socialismo real tiene algunos elementos de la teoría marxista, pero en efecto distorsiona tal vez los valores fundamentales de la teoría de los clásicos, fundamentalmente de la obra de Marx. Yo siempre le recuerdo a mis estudiantes que Marx, no hay que olvidar, fue un defensor de la lucha contra la censura, por ejemplo, del sufragio universal, de la sindicación independiente, de la importancia del movimiento obrero a partir de sindicatos verdaderamente autónomos frente al Estado, y que también fue un crítico del Estado y de las burocracias. O sea, Marx tiene un componente libertario, ¿verdad?, como muchos de sus seguidores más audaces y más creativos en el siglo XX, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Karl Korsch, y de ahí hasta todos los anarquistas, trotskistas que le siguieron, y ese elemento libertario de Marx se perdió bajo las burocracias estatales del socialismo real. Gracias. Gobierno de México.